Estamos analizando la carta de Pablo a los Efesios consecutivamente. Y hoy vamos a mirar un tema llamado los dones de Cristo, la provisión divina para el cuerpo. Obviamente para el cuerpo de Cristo, es decir, para la iglesia. Los dones de Cristo, la provisión divina para el cuerpo. Cuando una persona se une a cualquier organización, voluntariamente acepta vivir de acuerdo a las normas de ese grupo. Usted, por ejemplo, no se uniría al equipo de fútbol, pero al ingresar deja bien en claro que usted no es bueno para el deporte, ni es bueno para la disciplina, ni le gusta competir. O quizá usted no se uniría al voluntariado de la Cruz Roja, dejando bien en claro que le tiene pavor a la sangre y que no le gusta pasar ninguna incomodidad. Se espera que si una persona se adhiere voluntariamente a una organización, acepte vivir de acuerdo a las normas del grupo. Si esto es verdad en cuanto a las organizaciones humanas, ¿cómo será verdad y realidad si uno no solo se añade al cuerpo de Cristo, sino que uno es añadido por el mismo Dios a su cuerpo, por la gracia redentora? El Señor, en su divina gracia, ha querido añadir a los creyentes al cuerpo de Cristo, y ahora se espera, como empezó el apóstol Pablo en el capítulo 4, a que ellos anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Si nosotros estuviéramos viviendo hace 2000 años en la iglesia de Éfeso, tendríamos varias cosas en qué pensar. Por ejemplo, les recuerdo que hasta hace poco tiempo, estamos pisando el primer siglo, ¿no? Hasta hace poco tiempo, el Señor había querido dar su salvación solo a través de un pueblo, los judíos. Pero cuando el Señor resucita y encomienda a los discípulos a que prediquen el Evangelio a toda criatura, también nos estaba diciendo que es voluntad de Dios la conformación de un solo cuerpo, de una sola iglesia, compuesta de ¿quiénes? De judíos y de gentiles, es decir, los que no son judíos. Ahora, si usted fuera judío, dígame si no era una lección muy dura de aprender. Por siglos se les había dicho que Dios solo tiene planes con los judíos. Ahora que le digan que no, que Dios también quiere salvar a gentiles, por la fe nomás, era una lección que los judíos tal vez se resistían a aceptar, pero también hablemos de los gentiles, de hombres como los efesios, podían llegar a la iglesia viéndose quizá como si estuvieran en desventaja con respecto a sus hermanos judíos. Ellos dirían, pues nosotros no venimos del pueblo de los judíos, nosotros solamente somos gentiles, nosotros solamente hemos creído en Cristo. Y había una situación específica en el primer siglo, de manera que a veces la palabra de Dios nos muestra una cierta resistencia de parte y parte. Ahora, ¿cuál es la lección del Señor en el primer siglo de la iglesia? Que Él tiene un cuerpo que es étnicamente distinto, pero uno espiritualmente hablando. Su iglesia la compone o está compuesta de varias etnias, pero aún así son solo un cuerpo espiritualmente hablando. Ahora, ya que eso es verdad, la iglesia debería aprender a andar dignamente de acuerdo a esto.
Por eso el apóstol dice, yo quiero que ustedes anden dignamente con toda humildad y mansedumbre. Ay, hermanos judíos, apréndanse a soportar con los hermanos gentiles. Y ustedes gentiles, apréndanse a tratar con sus hermanos judíos. ¿No es que ya son un solo cuerpo? ¿No es que la pared que los dividía ya no está? Ahora son un solo cuerpo. Deben andar dignamente. Ya aquí no vamos a discutir si usted es judío o no lo es. Aquí la realidad es que todos somos de Cristo, todos estamos en Cristo y formamos un solo cuerpo. Así que más bien anden de acuerdo a su propia realidad. ¿Cuál es su realidad? Que ya son un cuerpo, que todos están en Cristo. Esta tarea, por supuesto, de vivir a la luz de lo que ya eran, hubiera sido imposible si ellos no estaban dispuestos a soportarse con paciencia y en amor. Ellos deberían esforzarse por guardarse en unidad, por no decir, esto ocurrió de verdad, hermanos. El grupo de los judíos y el grupo de los gentiles en una misma iglesia. Y entonces si tú eras del grupo de los judíos, entonces te servían primero. Y los gentiles, si sobra. Y entonces, ¿qué pasaba con los gentiles? ¿Y yo por qué no? Claro, no era tampoco la forma. Usted puede leer eso en Hechos 6. Y eso causaba un altercado ahí en la iglesia. Así que el apóstol Pablo, gente como él, tiene que decir, bueno, en un sentido los judíos sí son favorecidos, por supuesto. Pero en la iglesia todos somos uno en Cristo. Ustedes deben respetarlos a ellos en el sentido que la palabra de Dios nos vino a través de ellos, pero los judíos no pueden pensar que son de una raza mejor, porque todos aquí estamos en Cristo, recibidos por gracia, por medio de la fe, para hacer buenas obras. Ahora, hermanos, andar en orgullo, andar en sectarismos, deshonraría al Señor. Y le recuerdo que Él estaba construyendo una iglesia para hacer su morada en medio. ¿De dónde sacamos eso? Recuerde Efesios 2, versículo 20 y al 22, lea por favor conmigo, para que usted halle, porque es que el apóstol dice, anden en unidad, anden guardando la unidad en el vínculo de la paz. Mire, edificados, este nuevo pueblo, sobre el fundamento, Efesios 2:20, de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, es decir, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Imagínense entonces una iglesia fracturada en su unidad, una iglesia peleando los unos con los otros. No sería una iglesia que se está construyendo para ser un templo santo. Vivir en desunión, vivir sin paciencia y mansedumbre, fracturaría este plan. Además, dice Efesios 3, versículo 19, o podemos leer desde el 18, que seáis capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, ¿para qué? Para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Si se espera que todos juntos entendamos el amor de Cristo, para que Cristo more en nosotros, andar desunidos, en rencillas, o en grupitos dentro de la iglesia, según el apóstol, rompe ese plan. Ese plan es cierto si mantienen su unidad. Así que el Espíritu Santo nos está guiando a que los creyentes deberíamos andar de acuerdo a lo que somos. Se les llama a andar en la unidad espiritual, en el vínculo de la paz. Pero esto es lo lindo del Evangelio, hermanos, que no simplemente nos dice,
vayan y hagan eso. Sino que el Señor, además de decirnos vaya y hagan eso, nos provee, nos capacita para que podamos cumplir su voluntad. No es simplemente quiero que anden dignamente, quiero que preserven la unidad. Ahí les dejo el encargo, sino que Él mismo ha obrado y obra de tal manera que nos capacita para que esto sea una realidad. Y aquí, en el texto de hoy, desde el versículo 7 al 12, del capítulo 4, nos va a decir cuál es la provisión que Dios le ha dado a su iglesia para que pueda andar de acuerdo a su llamado. Bueno, sí, debemos andar unidos, con toda paciencia, debemos conservar la unidad de la fe en un solo cuerpo, sí, eso lo entendemos. Pero el Señor dice, les voy a dar una provisión para que eso en la práctica sea real. ¿Cuál es la provisión del Señor? La respuesta es los dones o carismas que Él ha querido dar a la iglesia, y de eso entonces hablaremos. Mediante el Espíritu Santo, Dios opera dones en su iglesia. Dios ha querido dar dones a su iglesia, y cuando digo dones a su iglesia significa que Dios ha querido dar dones a los individuos que han creído y que forman parte de la iglesia, para que cuando ellos los ejerciten, para que cuando ellos los ejecuten en la iglesia pueda acercarse a ser uno. Y el Señor quiere hacer morada de nosotros, y nosotros podamos en la práctica, en la vida diaria, ser un cuerpo cada vez más santo. Qué bueno es Dios, ¿no cree? No simplemente nos dice, sean uno, recuerden andar en santidad, recuerden no fracturar la unidad, adelante, sino que Él mismo nos da dones para que eso sea real. Primer punto, miremos la realidad. La realidad de los dones en la iglesia, la realidad. Es decir, ¿qué esperaríamos encontrar en la iglesia? Pues que esto sea una verdad. ¿Cuál es la realidad? Hermanos, que todos los creyentes, y escúchese bien, todos los regenerados, todos los hijos de Dios, todos los que han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, todos aquellos que están bajo el beneficio de Cristo como Redentor, todos, y escúchese la palabra todos, han sido dotados por el Espíritu Santo con al menos un don espiritual. No piense en nuestros talentos naturales. Cada uno tiene talentos naturales, ¿no es así? Algunos son buenos para cantar, otros para dibujar, otros son buenos, no sé, para hacer deporte, otros para cocinar. Cada uno tiene como una facilidad natural, un talento. No es eso. Aquí estamos hablando de una capacidad que da Dios solo a los hijos de Dios. Es una capacidad espiritual. Mire lo que dice el texto, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto es interesante, porque en un sentido somos uno, por supuesto, pero siendo uno, todos somos variados. ¿En qué lo vemos? En que no dice que la unidad se va a llevar a cabo cuando Dios nos dio un solo don a todos por igual, sino que ese cuerpo, que es uno, está compuesto por, y puede ser ayudado por distintos y dones diversos. Dice que a cada uno, hermanos, cada uno de los creyentes, por supuesto, le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.
Después, más adelante, dice la palabra de Dios en el versículo 11, por ejemplo, la primera parte, y Él mismo constituyó. ¿Sí ve? Así que no es algo, no es que nazca de nosotros, es algo que Dios da. Que cada creyente ha sido dotado de al menos un don con el que vaya y se necesite que coopere en la iglesia, es claro, es claro. Mire, me gusta una frase que utilizó un predicador. Dice que el cristianismo consiste en convertirnos en lo que somos. Piense un momento. El cristianismo consiste en convertirnos en lo que somos. Recuerde que el creyente ya es algo en Cristo. Mire todo lo que nosotros somos en Cristo. Y mire todo lo que tenemos en Cristo. Ahora el cristianismo significa que todo eso que somos y tenemos en Cristo, nos vamos a convertir en eso. Somos santos, es decir, somos apartados en Cristo, por supuesto. Ahora nos tenemos que convertir santos en la práctica. Somos uno en Cristo, por supuesto. Ahora nos tenemos que convertir uno en la práctica. El cristianismo consiste en convertirnos en lo que somos. Y los dones que Dios nos da son la provisión divina para que la iglesia se convierta en lo que es. Los dones, el creyente no los gana, no los recibe como una recompensa, ni le vienen como algo natural, sino que les ha sido dado por Cristo. Y si nos pusiéramos a preguntar, bueno, ¿y por qué este recibe un don y este recibe otro? ¿Y por qué este recibió más y este menos? Le tendríamos que decir la medida, versículo 7. A cada uno de nosotros nos fue dada la medida, ¿conforme a qué? A la medida del don de Cristo. Aquí no dice esto. A cada uno le fue dado un don, de acuerdo a su capacidad, a su inteligencia. No, cada uno recibe un don de acuerdo a qué medida. Él es el amo, que vio a uno y le dijo, tome este y tómelo así. Y a otro le dijo, tome este y tómelo así. ¿Me hago entender, hermanos? Tiene que ver con el Señor. Por supuesto que se sobreentiende que los dones no son la provisión de Dios para mi provecho personal, no. Estamos hablando que los dones son equipamientos divinos, de modo que todo el edificio bien coordinado vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor. De eso se trata. Una capacidad que Dios le dio a cada creyente, no para su provecho, sino para el provecho de la iglesia, para que al ponerlo por obra, todo el edificio vaya creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estamos hablando de la realidad y eso es una realidad, hermanos. Sépala o no, es una realidad. Dios ha dado al menos un don a cada uno de sus hijos. Ahora, el apóstol quiere que usted y yo entendamos, y hace como un paréntesis aclaratorio, de la autoridad que Cristo tiene para hacer eso. Es decir, ¿quién te crees para dar dones a la iglesia y darlos como tú quieres? Y entonces el apóstol dice, le tengo la respuesta. Y va a citar el Salmo 68:18 de una manera particular. Así que para subrayar, no se vaya de Efesios, para subrayar la autoridad que Dios tiene, que Cristo tiene, para dar dones a la iglesia, mire lo que dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que he aquí porque Cristo tiene la autoridad de dar dones a la iglesia y de darlos como quiere. Haciendo uso del texto, nos está hablando de Salmo 68, 18, de un aspecto triunfante de Cristo, del aspecto triunfante de Cristo. En orden cronológico significa esto. 1, que cuando se hizo hombre, su sinónimo es, el sinónimo de la encarnación es que Él descendió a las partes más bajas de la tierra. Esto no tiene que ver con que el Señor, cuando vino a la tierra, buscó cuál es la parte más baja de la tierra, lo que esté a menos metros del nivel del mar. No significa eso. Significa el acto mismo de su humillación. Para Él, humillarse, siendo un ser humano, ya es una humillación. Pero segundo, convertirse en un siervo de los seres humanos, eso es ir más bajo. Pero morir como un criminal, eso es haber descendido a lo máximo. Siendo quien es, se humilló a lo sumo, como dice Filipenses capítulo 2, y usted creo que lo recuerda. Así que dice la Biblia que eso ocurrió, pero no quedó ahí la historia, sino que al resucitar, y eso es lo que empieza a decir el Salmo, subiendo a lo alto. Piense algo, esto es algo que deberíamos entender. No que Cristo no fuera un ser exaltado antes de haber encarnado. Les recuerdo que Él es Dios eterno. Él es Dios eterno. Él siempre ha existido. Cristo siempre ha existido y ha sido siempre glorioso. Pero en su aspecto redentor, descendió a las partes más bajas y luego ascendió a los cielos para tener un nombre que antes no tenía. Ser Señor de todo como Redentor. No ser Señor de todo como Dios, sino ser Señor de todo como Redentor. Y lo que está diciendo, hermanos, que cuando venció la muerte, dice la Biblia, llevó cautiva la cautividad. Es como un juego de palabras, ¿no? Es como si yo le dijera, cuando Cristo resucitó, mató la muerte. ¿Sí? Juego de palabras. Mató la muerte. Se supone que la muerte mata, pero en este caso, Cristo mató la muerte. Se supone que la cautividad apresa o esclaviza. ¿Y qué hizo el Señor cuando resucitó? Cautivó o apresó la esclavitud. Eso es una manera de decir que cuando el Señor resucitó, venció a las huestes de Satanás, venció todo aquello que pudiera dañar la iglesia. No solo en la cruz dejó salvos a los objetos de su obra. Cuando su sangre fue derramada en la cruz, Él tenía en mente la salvación de su pueblo, de sus pecados. Si esto no hubiera sido, ellos entonces mueren y se condenarían eternamente. Así que Él en la cruz compra su salvación. Pero no solo eso, sino que somete todo y adquiere la capacidad de, además de salvarlos, darles dones a los hombres. Eso es lo que está diciendo nuestro texto. Es decir, el Señor no solo quería rescatar un pueblo para que no fuera al infierno, eso lo hizo, pero también quería bendecirlos a ellos, para que ellos fueran bendición a otros. Él tiene un plan más grande, ¿no cree? Que salvarle el pellejo a la gente. Él tiene un plan de establecer su gloria. Ahora toma enemigos suyos y ahora los hace sus hijos, pero ahí no para. Ahora los va a hacer sus hijos útiles en medio del cuerpo. ¿Y cómo lo va a hacer, hermano? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Bueno, con eso nos salvó. Y dio dones a los hombres. Gloria a Dios por eso. Quien es la cabeza de la iglesia, Cristo, da a su pueblo en su gracia lo suficiente para salvarlos, pero para convertir hombres y mujeres inútiles
Le recuerdo Efesios 2, ¿se acuerda la descripción de Efesios 2? Mire lo que éramos antes. Muertos, 2:1, en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso se llama uno ser inútil. Inútil. Vivir para uno mismo y sus deseos. Dios puede tomar esos, salvarlos y además de eso hacerlos útiles para su cuerpo. Y eso lo hace dándoles dones, aunque sea uno. Y así ellos van a cooperar en transformarse en la práctica en aquellos que son. Esto le da solemnidad a los dones que Dios nos da, ¿no cree? Los dones que tenemos son un derivado de la muerte y resurrección de Cristo. Yo creo que uno estima los dones de acuerdo a quien se los da y cómo. Piense, hermano, que yo voy caminando por la calle y me encuentro un reloj, y es bonito y fino. Y entonces yo lo levanto del piso, me lo limpio con la manga y le digo, ¿tiene reloj? Usted me dice, no, tome. Usted lo apreciaría, yo creo, ¿cierto? Pero ¿qué tal ese reloj viejito? Que la abuelita antes de morir le dijo, con voz entrecortada, mijo, este ha sido el reloj de la familia, guárdelo. No importa cuánto valga ese reloj. Quien se lo dio y cómo, le da valor a ese reloj. Ahora, ¿qué pasa con los dones que Dios nos da? Cuando usted repara en su mente que los dones nos fueron dados, uno, por Cristo, y dos, como producto de su muerte en la cruz y resurrección, eso hace que no pensemos de los dones livianamente. Ah, sí, tenemos un don. Ah, sí, yo no sé cuál es mi don, realmente no, pero estoy en eso, pastor. ¿Tratarías así un don de Cristo que ha sido dado porque Él descendió a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva a la cautividad y te dio un don y así piensas de los dones? No importa si lo tengo o no, no sé si lo he descubierto o no, pero ya veremos. Así, cuando descubres eso, ¿de dónde vienen los dones? Entonces sube el honor de tenerlos. Esa es la realidad. Dos, la identidad. Hablemos de la identidad. Y aquí el apóstol Pablo quiere colocarnos un ejemplo. No nos quiere decir ni nombrar todos los dones que Dios puede llegar a darle a su iglesia, no. Pero al menos nos va a decir, o nos va a nombrar un ejemplo para que usted y yo entendamos cómo funciona esto. Y cómo en la práctica, en verdad, funciona esto de los dones en la iglesia. Y al hacerlo, va a llevar su mirada a los dones que vamos a llamar estructurales en la iglesia. Dones estructurales en la iglesia. Ahora, si usted me pidiera a mí una breve explicación de cómo se levanta un edificio, yo no empezaría por describirle cómo se estucan las paredes. ¿Eso se hace hoy todavía? ¿Estucar las paredes? Hermano Correa, ¿sí? Bueno, sí, él me dice más o menos así como incautamente, pero bueno. Yo no empezaría, si usted me dice, hermano, ¿cómo se edifica un edificio? Yo no le diría, las paredes se estucan así. No. ¿De dónde empezaría usted a escribir? ¿Cierto? Digo, mire, eso se abren huecos, se levantan las cosas y luego las columnas, etcétera. Le doy esa indicación y usted, ¿qué hace en su mente? Presupone que si así es como se edifica lo estructural, pues así se va a edificar todo el edificio. No tengo que explicarle exactamente todo. Con que le diga lo básico,
usted sobreentiende el resto. Y aquí cuando el apóstol Pablo quiere enseñarnos en la práctica, ¿cómo es que Dios da los dones? ¿Para qué sirven? ¿Cómo es que ellos llegan a funcionar? Va a hacer uso de los dones estructurales de una iglesia. Y aquí va a hablar específicamente de los dones con relación a la palabra de Dios. Hay dones de palabra, hay dones de obra. Y aquí vamos a hablar de los dones de la palabra. Veamos desde el 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y aquí nos está declarando la identidad, es decir, cuáles son estos dones que Dios ha dado a su iglesia, por supuesto, con un ejemplo. Dios está enumerando cómo Cristo ha administrado los dones para su iglesia. Él es un buen administrador, ¿sabe? Y Él ha elegido cómo poner sus dones en la iglesia. ¿Cómo y cuándo? Eso se llama administrar, hermanos. Cuando usted toma un recurso y da cierta cantidad, la da con un cómo y con un cuándo, eso se llama administración. Y Cristo ha administrado los dones para su iglesia. Así que Él no tiene una masa de dones y los arrojó a la iglesia, sino que Él tiene un plan. Y el plan es, y aquí nos va a narrar cómo hizo uso de sus dones en orden cronológico. ¿Cuáles fueron los primeros dones que Dios quiso dar a su iglesia? Los apóstoles. Los primeros. Recuerde que Él vino. Y lo primero que hizo fue elegir a algunos hombres para el ministerio. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Allí, dando los primeros dones a su iglesia. Imagínense, cuando no había iglesia, o por así decirlo, cuando la iglesia sumaban 12 personas, el Señor los revistió de dones a ellos, y son el don del apostolado. Queridos hermanos, los apóstoles eran enviados por Cristo mismo. Ese es su requisito, ser enviado por Cristo mismo, para traer la palabra de Dios a los hombres, palabra la cual era revelada, escúchese bien, revelada por Dios. Aquí estamos hablando de dos cosas que ya no pasan hoy. 1, apóstoles. 2, revelación. Así que ellos se les es revelada la palabra de Dios, y para que la gente creyera en su mensaje, Dios les dio la potestad de hacer hechos milagrosos. Tenemos que ver o saber que estamos hablando de un don que el Señor quiso usar en la primera etapa de la iglesia, sobre la cual se edifica la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 2, versículo 20. Estamos hablando de la iglesia, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Queridos hermanos, ¿cuántas veces se echa el fundamento en una casa? Una. ¿Cuántas veces deberíamos esperar encontrar apóstoles en la iglesia de Cristo? Una sola vez. La vez que el fundamento fue establecido. Usted lo está leyendo. No diga, no es que ahí en la iglesia como son bautistas. No, no, no. ¿Qué dice la Biblia? Que la iglesia está edificada sobre el fundamento. No es el fundamento en cada piso. El fundamento está soportando la edificación. Así que, hermanos, Dios es libre para dar un don y darlo cómo y cuándo. Y Dios quiso dar este don el primer siglo de su iglesia, con esta función: quiero que ustedes establezcan el fundamento. En palabras claras, quiero que ustedes echen el cimiento doctrinal sobre el cual se va a levantar la iglesia. El fundamento doctrinal quiere decir que si una iglesia está bien construida,
va a estar construida solo sobre el fundamento de los apóstoles. Si hay una doctrina que no sea apostólica, ese es un balcón ahí raro que le salió a la edificación. Porque si es la iglesia bíblica, va a estar fundada sobre el fundamento doctrinal de los apóstoles y profetas. ¿Quiénes eran los profetas? Eran hombres que Dios dotaba con la capacidad de que se les revelaba la palabra de Dios y la daban a los hombres. Les recuerdo que para ese momento el Nuevo Testamento hasta ahora estaba siendo escrito. Hasta ahora se estaba echando el fundamento. Es un don que Dios quiso dar el primer siglo, que sirviera como base para cómo se iba a edificar a la iglesia de ahí en adelante. Hermanos, no deberíamos buscar, ni mucho menos llamar a otros hoy apóstoles. Ahora, si alguien me dice a mí hoy, ¿usted no cree en los apóstoles? Yo le digo, sí señor, en los 12 más Pablo. Son los únicos apóstoles en los que creemos. El resto son falsos apóstoles. Falsos. No le tiemble la voz. Dios solamente echó una vez el fundamento de su iglesia. Hoy los que se llaman apóstoles son falsos maestros. Apártense de los tales. Si hoy un hombre se está llamando apóstol, ese hombre nos está diciendo ya que está en contra o aparte de la estructura de Cristo. Está haciendo otro edificio. No está edificando el de Cristo. Por supuesto, el don de profecía, tal como estaba en el primer siglo, tampoco deberíamos esperar hoy encontrarlo. Porque la iglesia está fundada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Aquí esos profetas no son los profetas del Antiguo Testamento, son los profetas propios que aparecieron en el primer siglo para dar la palabra de Dios. ¿Cómo ellos cooperan, hermanos? ¿Cómo nos cooperan? Podemos decir hoy, hermanos, que nosotros podemos estar aprovechando sus dones. Escuche lo que le dije antes. Todos los dones son para el provecho de la iglesia. ¿Sí? Quiere decir que cualquier don tiene que aprovecharnos a la iglesia. Hermanos, ¿estamos aprovechando hoy el don de los apóstoles? De los 12 apóstoles más Pablo. ¿Cómo si ellos ya murieron? Muy bien, porque aquí nos dejaron su fundamento. ¿Nos estamos aprovechando de sus dones? Por supuesto. Gracias a sus dones nos convertimos en lo que somos. Por supuesto, de eso se trata. Vienen otros dones catalogados ya no como dones de fundación, sino como dones de continuación. Y son los dones que deberíamos esperar encontrar siempre en la iglesia, mientras el Señor la sigue edificando. Coloquemos entre paréntesis evangelistas y sin paréntesis pastores y maestros. Realmente es muy difícil catalogar si los evangelistas pertenecen al grupo de los dones de fundación, junto con apóstoles y profetas, o hacen parte de los dones que deberíamos esperar siempre encontrar como pastores y maestros. Algunos teólogos dicen, a mí se me hace, que tal, estrictamente hablando, ellos fueron del equipo apostólico. Así que evangelistas con E mayúscula, como apóstoles con A mayúscula, solo los deberíamos encontrar en el primer siglo. Otros decimos, pero ¿qué tal que los evangelistas sean con E minúscula? Sean evangelistas que esperaríamos encontrar lo que hoy le llamaríamos misioneros. Yo le digo estas dos cosas para que cualquiera sea su comprensión de la Biblia, se asiente allí. Pero creo que estos evangelistas pueden ser lo que hoy reconocemos como misioneros o plantadores de iglesias. Es gente que el Señor las usa bajo una iglesia local, son enviados por su iglesia local, fundan una iglesia y cuando allá plantan una iglesia, establecen pastores en esa iglesia, se despiden de la iglesia y se van a otro lugar a hacer esto.
es posible. Y pudiéramos ver que eso es posible hacerlo hoy. También deberíamos encontrar pastores y maestros. Son los dones de una iglesia para la instrucción, la guía y el cuidado de la iglesia. Hacemos la misma pregunta. ¿Aprovechamos hoy como iglesia los dones de un evangelista o de un pastor maestro? Por supuesto que sí. Las iglesias hoy correctamente fundadas han sido fundadas por tal vez misioneros y gloria a Dios por ello. Y los pastores y maestros creo que eso es más común encontrarlo. Y por último, hermano, tercero, la finalidad. Vimos la realidad, que Dios da dones a cada uno. 2, la identidad con la que quisimos mirar más o menos cuáles son ese tipo de dones que Dios da. Pero tercero, la finalidad. ¿Con qué fin u objeto Dios concede los dones a la iglesia? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si pudiéramos colocar estas palabras en palabras más comunes que hoy usemos, es a fin de equipar a los santos para el trabajo en el servicio, para que edifiquen el cuerpo de Cristo. Es que se me hace que a veces, gracias a nuestras ideas erróneas, la palabra obra y ministerio han agarrado un nivel distinto. Uy, si usted dice hoy me voy a dedicar a la obra. Uy, todos dicen, a la obra. No es cualquier cosa. Él hoy va a estar trabajando en la obra. Y más si usted dice, hermano, yo tengo un ministerio. Uy, ministerio. Obra, ministerio. Yo lamento que eso haya ocurrido por defecto del carismatismo, que lo que era una palabra de servicio se ha convertido en una posición de que ahora los obreros se parecen más a los empresarios que a obreros. Cuando la palabra obra significa trabajo y ministerio viene de la palabra esclavo, es decir, servicio abnegado. Así que ahora sí, ¿cuántos quieren el ministerio? ¿Cierto? Trabajar en el ministerio, es decir, esforzarse por trabajar abnegadamente para el servicio de otros. Eso significa ministerio siempre en todos los versículos del Nuevo Testamento, siempre. Ministerio es servicio y obra siempre es trabajo. ¿Cuál es la finalidad del Espíritu Santo al darnos dones? Que entre nosotros nos podamos equipar para el servicio a otros. Trabajo y no reputación era lo que el Espíritu Santo quería. Hoy la palabra reputación y dones son las que están más unidas. Pero el Espíritu Santo quiere que asociemos don con trabajo o servicio abnegado por otros. Quiere decir, hermano, que en el cuerpo de Cristo vamos a encontrar dones que nos van a equipar. ¿Para qué? Para que, siendo equipados, podamos volvernos mejores trabajadores, los unos para con los otros. Imagínese lo que el Espíritu Santo hace. Tenía un problema potencial en la iglesia de Efesios, que estos hermanos se fueron a dividir, que estos hermanos no andaran en humildad y mansedumbre. Y él toma un problema potencial y lo convierte en algo interesante. Al darle dones a la iglesia, los pone a los unos y a los otros a trabajar los unos para con los otros, y cuando todos trabajamos los unos para con los otros con nuestros dones, crecemos. Y lo que se pudo prestar para una división, el Señor lo usa
para generar la unidad del Espíritu. Hermanos, hay diversidad de dones que hoy deberíamos o pudiéramos encontrar en la iglesia. Si pudiéramos ir a Romanos 12, capítulo 3. 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, otra vez, ¿no? Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Por supuesto que aquí están descritos todos los dones, pero al menos nos da una guía de qué deberíamos esperar en la iglesia. Hermanos, todos tenemos la responsabilidad y una lealtad para con el cuerpo. Y lo digo para terminar, hermano. Si usted, como creyente, ni siquiera se ha esforzado para conocer su don, no solamente usted está debiendo delante de Dios, sino que nos está perjudicando a todos. Nuestra pared espiritual le faltan los ladrillos que su don nos pueda dar. Y si usted no sabe cuál es su don, o no le ha puesto interés, o peor aún, sabe cuál es, pero se lo está guardando, nuestras paredes como iglesia tienen huecos, tienen huecos. No solo usted se perjudica, sino que nos perjudica. Porque si Dios le dio a cada uno, piense esto, si un don es como un ladrillo, y el Señor nos dijo, quiero que echen una pared, pero usted no sabe dónde dejó el ladrillo, o no le importa, o se guardó su ladrillo para su casa, ¿qué va a pasar con la pared que deseamos construir? ¿Qué va a pasar? No se va a construir, no se va a levantar nunca. Vamos a hablar de eso en el próximo sermón. Pero, querido hermano, ¿ha reconocido su don espiritual? Cuídese de pecar por omisión. Si Cristo le ha dado dones a cada uno en la iglesia, los verdaderos creyentes están en mora. ¿Sí conocemos la palabra? En mora, en deuda, a la hora de ejercitar sus dones. Si usted tiene un don y no lo ejerce, eso se llama pecar por omisión. Si ni siquiera sabe cuál es su don, eso es pecar por liviandad. Si lo sabe, lo reconoce y no lo pone en práctica, eso es pecar por orgullo. ¿Por qué no traerías tu don si lo sabes, si lo entiendes? Lo segundo es que aprovechemos los dones que Cristo ha dado a la iglesia, hermanos. Aprovechémoslos, porque es un regalo de Cristo para nosotros. Es su regalo para nosotros. Él murió en la vergonzosa cruz, bajando a las partes más bajas de la tierra y luego resucitando para poder equipar una iglesia como la nuestra con dones. Aprecie los dones que el Señor da a la iglesia. Aprécielos, aprécielos. Es un don que Dios nos da a una iglesia local. El que hace misericordia, dice la Biblia, debe hacer misericordia. Todos tenemos que hacer misericordia, ¿no? Pero hay hermanos con el don. Y cuando eso ocurra, bendigamos a Dios, porque es un don que Dios nos dio. Es un regalo para nosotros. ¡Qué bueno!
Las iglesias vamos a dar cuenta por los dones que tuvimos en la iglesia. Imagínate esto, hermano, una iglesia rural cuyo pastor es un don de la iglesia, pero a duras penas sabe leer. Es un don de la iglesia, pero comparémonos, hermano, con una iglesia a los que el Señor da pastores y maestros capacitados. Ame a Cristo por eso, porque no los tenemos porque los ganamos, sino conforme a la medida de su gracia. Y si hoy tenemos hermanos, todos debemos ofrendar, ¿no es así? Pero si tenemos hermanos que soportan este ministerio, usted y yo deberíamos agradecerlo, porque el que reparta con liberalidad, y Él lo está haciendo, y todos estamos aprovechando. Ame los dones que Dios da a la iglesia. Ame los dones. Qué lindo, hace algún tiempo, una anciana en una iglesia. Yo le tengo miedo a las ancianas en las iglesias, ¿sabe? Ellas tienen un ojo clínico. Dice, pastor, este muchacho está andando mal. Preciso, ¿cierto? Y esta mujer, yo ya era su pastor, y se me acercaba casi terminado cada sermón, y me consolaba en la fe de Cristo. Le agradezco a Dios por esa anciana, que nunca ha pisado un seminario, pero que podía decir, hermano, estoy orando por usted para que sea más capacitado en el púlpito. Dios lo bendiga, que el Señor lo acompañe, que no sé cómo se llama ese don, pero me favorecía grandemente cada domingo. Cada domingo. Así que aquí no estamos hablando de los dones del púlpito, de verdaderos dones de Dios. Recuerdo unos hermanos que son usados, gloria a Dios, en ser liberales con sus recursos. Y en una ocasión, yo le hablo de mi hermano porque no conozco otro ejemplo más cercano, cuando estaba enfermo, lidiando con un insomnio, esta persona me dijo, ¿y usted qué ha hecho? Nada, venga y le pago un tratamiento en un médico particular, ayudando a su pastor para que él fuera útil en la obra del ministerio. Dios le recompense eso 100 veces por lo que hizo, no por mí, por la obra de Dios, por la obra de Dios. Aproveche los dones, hermano, que Dios nos ha dado a la iglesia. Y bendigamos a Dios esta mañana, antes, hermano, de pasar a la cena del Señor. Oremos.